Levítico 19:32, dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire qué mandamiento tan importante. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Yahvé. Me parece muy interesante la manera de cómo Dios intentó establecer una cultura de respeto en su pueblo. Este mandamiento fue dado en un contexto de paganismo donde los pueblos bárbaros no tenían respeto por nada ni por nadie. Y Dios, a través de la revelación de su palabra, quiere formar el carácter de un pueblo para que ese pueblo sea educado, respetuoso, reverente de las autoridades y de las personas mayores. Y dentro de ese contexto, hermanos, yo voy a titular la reflexión de esta tarde: respetando a los mayores, honramos a Dios. Porque la idea de Dios es la misma. Ahora nosotros somos un pueblo llamados a la santidad. Y Dios quiere que nuestros modales, nuestra conducta, nuestro comportamiento sea distinto al comportamiento pecaminoso de aquellos que no le conocen. Por ello, repito una vez más, respetando a los mayores, honramos a Dios. Dentro de las diversas leyes que Dios estableció para el pueblo de Israel, se contempla el mandamiento de respetar la autoridad de las personas mayores a nosotros. La intención de Dios era formar ese pueblo con principios sanos, santos, en los cuales aprendieran a honrar siempre el orden de autoridad establecido por Dios. En la revelación de la palabra de Dios, escuche y aprenda esto, y yo quiero que como iglesia aprendamos esto, hermanos, porque necesitamos ser un pueblo educado, un pueblo respetuoso. Probablemente venimos de hogares donde no nos enseñaron probablemente a respetar ni honrar a los mayores, pero aquí por medio de la palabra podemos aprender a través de nuestro Padre Celestial, amén, porque hay mucho que aprender de Él. Entonces, hermanos, el respetar a los mayores de edad es un principio de vida espiritual. Escuche, considere eso. Es un principio de vida espiritual porque está ordenado por Dios en su palabra. La mayoría de edad en las personas expresa sabiduría, experiencia y madurez espiritual. Y a la medida que una persona va creciendo en edad mayor, hermanos, más expresa autoridad en esa persona, más expresa sabiduría, respeto, honor a la medida que va haciéndose grande. Por ello, Dios manda que reconozcamos y respetemos la edad de los mayores y que honremos siempre a las personas mayores que nosotros. En este mandamiento de la ley hay 3 instrucciones. Lea ahí, analice con la vista. Hay 3 instrucciones que ordena Dios para todos los creyentes. Para nosotros ahora son principios de vida espiritual que también debemos de practicar para honrar a Dios por medio de las personas mayores, quienes han alcanzado madurez, sabiduría y autoridad espiritual en el reino de Dios. Y yo voy a empezar a desglosar para exponer este versículo. Número 1, la primera frase que dice: delante de las canas te levantarás.
Mire qué hermosa la palabra del Señor. Cómo Dios nos forma, nos instruye, nos educa. Yo creo que cabe bien la palabra educa, porque Él nos educa a través de la palabra. La pregunta es, ¿se dejará usted educar por Dios? Amén. Porque Él aquí nos está enseñando modales, principios. La primera frase, como aspecto número 1, delante de las canas te levantarás. Escuche con atención, esta misma expresión de la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, que es una que ocupo yo mucho para comparar los términos más actualizados de la 60, la Nueva Traducción Viviente, traduce de la siguiente manera esta frase, delante de las canas te levantarás, lo traduce de la siguiente manera: ponte de pie en la presencia de los ancianos. Mire lo que Dios está enseñando. Ponte de pie en presencia de los ancianos. O en la versión 60, delante de las canas te levantarás. La idea es que delante de una persona mayor en edad que nosotros, hay que tomar una actitud de respeto. La acción de levantarse implica la idea de darle lugar, un lugar preferente, un lugar especial. La palabra canas, aunque a muchas personas y muchos creyentes no les gusta y se las tapan, se las pintan, se las esconden, pero la palabra canas expresa madurez. Es sinónimo de ser grande en edad. También es sinónimo de haber alcanzado sabiduría y autoridad moral. Levantarse, la acción de levantarse es reconocer la autoridad de los que son mayores que nosotros. Levantarse ante un anciano es tratarlo con reverencia. Hoy casi ya no se mira ese respeto a las personas mayores que nosotros. Hoy, hermanos, se ha perdido esos principios de educación, de respeto, de buen trato hacia las personas mayores. A mí me tocó todavía, tuve el privilegio en mi niñez, cuando veníamos al estado de Veracruz a visitar a los abuelos, después de un año de estar fuera viviendo lejos de ellos, me tocó todavía en mi niñez llegar a los ranchos, al pueblo donde vivían mis abuelitos, y a todo mundo, porque ahí había mucha familia. Es muy común que hay pueblos que están formados de pura familia, de pura familia. Y todos los que se topaba uno en la calle, hermanos, casi eran de la familia, tíos, tías, parientes, muchos familiares mayores. Y a mí me tocó todavía usar la expresión la bendición tío, la bendición tía, la bendición abuelito, y le besaba uno la mano. La bendición abuelita, y uno le besaba la mano a los mayores. Hoy ya no se mira eso. ¿Por qué? Porque hemos descuidado esa área tan importante de respeto a los mayores, a los adultos, hermanos, a las personas más grandes que nosotros. Hoy hemos cometido el error como padres de no estar formando una cultura de respeto hacia los adultos, hacia los más grandes, hacia los mayores. Y si usted no sabía, esa cultura de respetar a los adultos es una cultura bíblica. Tiene principio espiritual, tiene fundamento en la revelación de la palabra. El principio de vida espiritual que Dios está transmitiendo es un asunto de autoridad. Tiene que ver con la autoridad de aquella persona que es mayor que nosotros. Es por el asunto de la autoridad, es por cuestión de autoridad, a manera de fundamento. Por eso Dios ordena que delante de las canas se tenían que levantar. Dicho de otra manera, ante un anciano tenían que ponerse en pie. Tiene que ver, hermanos, con la autoridad. Porque los años vividos, además de experiencia y sabiduría, también expresan mucha autoridad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora voy a dar un ejemplo para ilustrar
esta frase, delante de las canas te levantarás. Un ejemplo práctico. Ejemplo número 1. En el trato personal. En el trato personal. Si yo estoy sentado en una sala de espera, puede ser, no sé, un consultorio, puede ser en alguna oficina, y si yo estoy sentado como hijo de Dios en ese lugar y todos los asientos están ocupados y entra una persona mayor, un adulto mayor, mi deber es levantarme en el momento para cederle mi asiento como reconocimiento a la autoridad de su persona. Pero ya no se hace eso. Ya no se hace. Se ha perdido eso. Levantarse ante los ancianos y decirle: Señor, por favor, siéntese. Hoy ya no se mira eso. Pero eso es parte de la cultura de la Biblia, de lo que Dios reveló en el primer pacto. Otro ejemplo, en mi forma de hablarle a las personas mayores. Una persona mayor que nosotros tenemos que hablarle con mucho respeto. No puedo igualarme a ella tuteándole. La forma correcta es de llamarle usted, en reconocimiento a la autoridad que expresa en su edad. Usted. Hoy tampoco ya no se mira eso, ya no se escucha eso. Personas menores tuteando a los mayores como que si les tocó jugar canicas y fueron contemporáneos de su tiempo. Ya no se mira ese respeto hacia la autoridad. Y esto es parte de la Escritura. Y yo creo que en nosotros, como pueblos de Dios, como hijos de Dios, como sacerdotes de Dios, como real sacerdocio, como gente de autoridad, como gente del cielo, con principios del reino celestial, no debe de perderse esto en nosotros, hermanos. Aunque el mundo los pierda, nosotros tenemos que apegarnos a la ordenanza, a la formación, a la educación, hermanos, que el Señor nos ha dado por medio de la revelación de la palabra. Amén. Así que hay que enseñar a nuestros hijos, aunque se tarden un poquito, si son mayores, que le hablen usted. Usted. Usted, hermano. Usted, hermana. Usted, señor. Aunque se tarden un poquito, pero tiene que ver con el respeto a la autoridad. Amén. Santo es el Señor. Número 2. Honrarás el rostro del anciano. Honrarás el rostro del anciano. La traducción de la Biblia citada anteriormente, esta frase la traduce: muestra respeto por las personas de edad. Muestra respeto. Y hay 3 palabras importantes en esta frase, en esta segunda frase: honrarás el rostro del anciano. La primera palabra, honrar; la segunda palabra, rostro; y la tercera palabra, anciano. Comencemos por la primera, honrar. La palabra honrar significa dar honor, tratar con honor, con distinción, favorecer. Lo que Dios nos está diciendo es que Él desea que tratemos a las personas mayores que nosotros con un trato especial, honorable y respetuoso. La segunda palabra, rostro. La palabra rostro tiene una implicación que está muy relacionada con la sabiduría, que se va adquiriendo con la experiencia de los años. En el libro de Proverbios, una cita complementaria 17:24, dice que en el rostro del entendido aparece la sabiduría.
Hermanos, hay gente mayor a nosotros que por los años, por la experiencia, han adquirido bastante sabiduría. Y esas personas que se les mira la sabiduría a flor de piel en sus palabras, en sus actitudes, en sus consejos, en sus comentarios, en sus acciones, tenemos que respetarlas. Tenemos que honrarlas, tenemos que darle un trato especial, un trato honorable, un trato con distinción. No podemos ser igualados a ellos, sería una falta de respeto. Las personas de corazón entendido, entonces, con los años vividos, van acumulando mucha sabiduría. Y por esa sabiduría, Dios desea, hermanos, que honremos siempre sus vidas cuando estemos frente a ellos, delante de ellos. Por eso la aplicación: honrarás el rostro del anciano. Cuando estés frente a una persona mayor que tú, llena de sabiduría, dice Dios, hónrala. Trátala con respeto. Trátala con distinción. Trátala con honor. Y vamos por la tercera palabra, anciano, que tiene doble significado. Anciano. Un anciano, primero, es aquel que tiene mayoría de edad en comparación a nosotros. Por ejemplo, aquí hay muchos jóvenes. En relación a los jóvenes, yo soy un anciano comparándome con ellos. Amén. Aquí hay personas mayores que yo. En comparación a mí, ellos son ancianos. Yo les debo respeto, honor a ellos. Entonces, un anciano es aquella persona mayor que nosotros, y Dios quiere que los tratemos especialmente con mucho respeto y honor. Pero también la palabra anciano, en la revelación de la palabra, un anciano es aquel que tiene o que ejerce un oficio de autoridad eclesial en una congregación. Aquel que es mayor en autoridad en los asuntos espirituales de la iglesia. Y la Biblia dice que esta clase de ancianos, por la autoridad delegada que tienen de Dios, por las facultades espirituales, por la autoridad espiritual que han recibido, a estos ancianos, hermanos, hay que tratarlos también con dignidad y con respeto. Miremos la instrucción, 1 Timoteo 5:1, hablando de los ancianos. 1 Timoteo 5:1 dice: no reprendas al anciano. ¿A qué clase de ancianos se está refiriendo? ¿A los viejos de edad o a los ancianos en términos espirituales? Aquí Pablo está hablando de los ancianos en términos de un oficio eclesial. Por ejemplo, yo soy un anciano, como pastor soy un anciano, por el cargo que ostento eclesialmente. Y mire la instrucción: no reprendas al anciano. En otras palabras, no regañes a un anciano. ¿Cuántos regaños no he recibido en todos los años que he tenido como pastor? Creyentes irrespetuosos, maleducados, irreverentes. Pero por ello estamos siendo formados en la palabra, educados en la palabra. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. A esta clase de ancianos, Dios va todavía más alto en el estándar de cómo tienen que ser tratados. Sigo en la palabra anciano. Dios pone un estándar más alto. Dios ha dicho que esta clase de ancianos, hermanos, se traten con doble honor. Imagínense, doble honor. Principalmente a los ancianos que administran, ministran, porque son dos palabras diferentes. Administran y ministran. Muchas veces se confunde esa palabra. Pero una cosa es administrar y otra cosa es ministrar. Los ancianos que administran
y ministran, hermanos, y que gobiernan los asuntos espirituales, mayormente los que trabajan enseñando y predicando la palabra. Mire la recomendación, versículo 17. Ahora el versículo 17 de ese mismo capítulo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ese es el trato, hermanos, que se merecen. Nada de venir a gritar, a regañar ahí, no, hermanos. Eso es una falta de respeto a la autoridad. Se tiene que acabar eso. Bendito sea Dios que ya vamos corrigiendo todo eso. O nos corregimos o nos descomponemos. El que no quiera corregirse se va a descomponer, hermanos. Aquí o se enderezan o se quiebran. Lamentablemente se quebraron algunos el año pasado, pero bueno, ya eso es un problema entre Dios y ellos. Amén. El respeto que se le debe dar a los ancianos. Vamos a regresar a Levíticos 19:32. Delante de las caras te levantarás, honrarás el rostro del anciano. Ya nos fuimos muy profundo en la palabra anciano. La última frase, el último aspecto. Y de tu Dios tendrás temor. Yo, Yahvé. ¿Saben qué es lo que me sorprende en este texto, hermanos? Hay algo sorprendente en este texto. Yo veo algo sorprendente. ¿Saben qué es lo que me sorprende a mí de manera personal? Porque parece que Dios pide de nosotros, a las personas mayores que nosotros, Dios pide más respeto de nosotros a las personas mayores que a su propia persona divina. Parece que Dios nos exige más que respetemos y honremos más a la persona humana mayor que nosotros que a su propia persona divina. Porque para la persona humana mayor en años, dice: levántate delante de él, hónralo si estás en su presencia. En relación a él dice: de mí solamente tendrás temor. Pero al adulto mayor que tú, hónralo, respétalo, cuádrate, párate, levántate. Trátalo con honor, trátalo con distinción. A mí me guardarás temor. Eso es lo que me sorprende a mí, hermanos. Que a su propia persona divina pone primero la persona mayor que nosotros. A ellas nos pide que tengamos reverencia, honor, respeto a los ancianos en edad y ancianos en oficio, autoridad. En relación a Dios, Él exige temor reverente. De tu Dios tendrás temor. La frase de tu Dios revela un asunto de comunión personal. Si es nuestro Dios, entonces debemos de tener siempre temor para con Él. Esta clase de temor se debe de entender como respeto reverente, reconocimiento reverente a su autoridad y a su señorío. Ya para terminar, la idea de Dios es que su pueblo sea formado como un pueblo santo, respetuoso de sus mayores en edad y en autoridad, y que también respetemos siempre el señorío de nuestro Dios. Este principio, hermanos, de reconocimiento a las personas mayores que nosotros se tiene que enseñar en casa. No perdamos esa cultura de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos si somos abuelos.
hermanos, de respetar a las personas mayores. Es responsabilidad de los padres enseñar en casa que se tienen que respetar a las personas mayores. Yo recuerdo que mis padres me decían: nada, trátalos como usted, porque no anduvieron jugando contigo para que los andes tuteando. Así me enseñaba mi mamá. El principio de autoridad, hermanos, debe de estar siempre presente. Y por último, quien respeta la edad, la autoridad, respetará la eternidad y la soberanía de Dios. Póngase en pie, por favor.